Yo les voy a presentar hoy un caso que vi durante el Fellow, que lo titulamos como El Gran Impostor. Es el caso de una mujer de 51 años que consulta por un exoftalmo del ojo izquierdo de 8 años de evolución. Paciente sana, o sea, sin otra particularidad. En realidad esta consulta es la segunda consulta, porque cuando comenzaron todos los síntomas hace 8 años, tuvo una primera consulta con Martín, pero nunca volvió, o sea, volvió 8 años después, y ahora sí podemos reconstruir lo que fue pasando en estos 8 años. Entonces en el 2011 hace su primer consulta, en ese momento refería que hacía 6 meses se notaba el ojo izquierdo más saltón, pero que no le dolía, que la agudeza visual en ese momento era de 10 décimas en ambos ojos, sus movimientos eran completos, no presentaba diplopía, y cuando medíamos la exoftalmometría, daba de 20 en el ojo izquierdo en contraposición con 18 del ojo contralateral. En ese momento, se le pidieron imágenes, específicamente tomografía, pero bueno, de vuelta, después nos contó que no volvió por cuestiones de cobertura, fue a un hospital público, y en el 2012 le dijeron que lo que tenía que hacerse era una biopsia. Así que le hicieron una biopsia incisional de ese tumor, que arrojó el diagnóstico de una dacroenitis crónica linfocitaria sin expresión de IgG4. Con ese diagnóstico, en el 2013 recibió corticoides intraorbitarios, varias dosis y radioterapia, pero refiere que no tuvo mejorías. Así que en el 2015 hasta el 2017 recibió tratamiento sistémico con micofenolato y con hidrocortisona, y refiere que tampoco tuvo mejoría, así que en el 2018 decidió suspender todo tipo de tratamiento y consultó de vuelta. Entonces nosotros nos habíamos quedado con el registro de esta paciente en el 2011 y volvía en el 2019 con este aspecto. Además de su proptosis totalmente aumentada, se ven como algunos signos que podemos asociarlos al tratamiento sistémico con corticoides, bueno, al paso del tiempo y un montón de cosas más. En esta consulta, la agudeza visual del ojo derecho era de 10 décimas y del ojo izquierdo estaba en 3 décimas. La biomicroscopía, más allá de una congestión conjuntival en el ojo izquierdo, todo lo demás era normal. En cuanto al examen oculoplástico, había un aumento del DRM2. ¿Se acuerdan que la otra vez hablábamos que era desde el reflejo de la córnea hasta el margen palpebral inferior, el 2? Bueno, eso estaba aumentado a expensas de un mayor show escleral inferior. En los movimientos había restricción en todas las posiciones de la mirada del ojo izquierdo, pero ella refería ni que le dolía, ni que tenía diplopía, en ninguna posición. Y cuando medíamos la exoftalmometría, en realidad, ponemos 28 porque era lo máximo que nos mide ahí ¿cómo se dice? El Trilan, pero la paciente tenía más de 28 en el ojo izquierdo, en contraposición con 18 del ojo contralateral. Y cuando le pedíamos que cerrara, tenía un cierre completo. O sea, esto nos habla de que fue evolucionando realmente muy lentamente. Miren cómo se deja ver el color del iris, el párpado está finito, finito. Y ahora sí tenemos imágenes. Obviamente en las imágenes hay una clara tumoración a nivel de la fosa lagrimal izquierda, que obviamente es la responsable de la proptosis del globo ocular. Si miramos el compromiso óseo, por ahí se ve un pequeño adelgazamiento, una pequeña remodelación de la fosa lagrimal, y sí se ve una indentación del globo ocular, y es claro que es como que el tumor tiene como si fuesen dos lóbulos. Están viendo mi cursor, ¿no? Perfecto. Bien. Como si fuesen dos lóbulos. Por un lado, un extremo posterior bien redondeado, con bordes bien netos y con el contenido bien homogéneo, y por otro lado, un extremo anterior mucho más heterogéneo, más irregular, y hasta con calcificaciones. En un corte coronal se ve el lugar que ocupa este tumor, este cuadrante temporal superior, cómo empuja los rectos, el recto lateral está completamente empujado, y fíjense que tiene la misma densidad que el músculo. Y bueno, y el gran tamaño que tiene, obviamente, en un corte sagital. Bueno. No sé por qué siempre se me traba acá. Ahí va. Entonces ahora sí, tenemos la clínica, tenemos las imágenes. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué pedirían? ¿Qué harían? ¿Se les ocurre algún diagnóstico? La biopsia anterior, Calladitos todos. la biopsia anterior la había tomado un médico de confianza, un patólogo de confianza. ¿Ustedes Aide confían? Martínez. ¿Eh? Sí.
Aide Martínez. Ok. Eh, acá... Tratamos de sacarlo. Sacarlo. Bueno, sigo Tratamos de sacarlo, sí. ¿No? Sí. Se lo ve bastante, el hueso está bastante conservado, se lo ve bien delimitado, intentaría, sí, no sé. Bueno, tal cual. Nosotros Eso es lo que pensamos... me acuerdo, eso es lo que me acuerdo de mi rotación, que tratamos de que sea excisional. Tal cual. Programamos hacer una orbitotomía lateral izquierda con la idea de una extirpación completa del tumor orbitario. Para esto se hace una cantotomía lateral, se divulsionan los tejidos, se expone bien el reborde orbitario, se abre el periósteo, se eleva, y cuando está bien expuesto el hueso se hace una osteotomía superior e inferior y se saca ese fragmento de reborde óseo, y eso ya te da una ventana bien grande para acceder a este tumor que es muy grande, si no, no hay forma de sacarlo. Una vez que ya tenés esa ventana, divulsionás todos los tejidos y el tumor salió bastante fácil. Solo que era, bueno, que era muy grande. Ahí está el parto del tumor. Después ese huesito le haces 2 agujeritos y lo volvés digamos, a fijar al reborde óseo con un nylon 3 ceros, reconstruís planos, dejás un drenaje por 24 horas y fin de la cirugía. Estas eran las fotos del intraoperatorio, y fíjense que eso que veíamos en las imágenes, como si fuesen 2 lóbulos, se ven bien claritos en la pieza quirúrgica. Obviamente que eso se manda a anatomía patológica, los patólogos describen que reciben un fragmento nodular, bien delimitado, de 4.3 por 3 por 3 centímetros, que cuando lo cortan tiene áreas mixoides y hemorragias. Y en la anatomía patológica, lo que ellos describen es que es una neoplasia que combina elementos epiteliales y mesenquimáticos. Quiero que miren el último preparado. Cuando vemos esta imagen es como que remeda a una glándula, ¿sí? Tiene acinos, tiene, digamos, células epiteliales poligonales dispuestas en forma de ductus, y están todas rodeadas de células mioepiteliales, y en otros cortes esas células mioepiteliales se empiezan a volver más fusiformes y se empiezan a mezclar con otros tejidos, como por ejemplo en esta zona todo un tejido condromixoide, en otros lados un tejido hialino, o sea, se empieza a mezclar como si fuese una ensalada de células muy distintos cada preparado según dónde tomabas el tumor. Y otra cosa que describen los patólogos es la presencia de una pseudocápsula, que es esta. Se dice pseudocápsula, pero no tiene un revestimiento epitelial. Está separando como dos cosas. Por un lado, esto es el tumor, y esto es digamos, la glándula lagrimal residual que quedó, que está obviamente toda aplastada, como un poco más atrófica, y todo esto que tiene acá es un infiltrado linfocitario, o sea que si uno realmente hace una biopsia incisional y toma este pedacito, va a decir que es una dacreodenitis crónica linfocitaria. Pero en realidad lo que tiene esta paciente es un tumor mixto, un adenoma pleomórfico. A los 3 meses de la cirugía, la paciente tenía agudeza visual de 10 décimas en ambos ojos y presentaba una ptosis residual del ojo izquierdo. Los movimientos a los 3 meses tenía una limitación a la supraducción del ojo izquierdo. La realidad es que inmediatamente después de la cirugía tenía diplopía en todas las posiciones de la mirada, tenía restricción, y control a control fue mejorando muchísimo eso. Probablemente ahora, que ya han pasado varios meses que no la vemos, esté aún mejor. La exoftalmometría estaba en 18 en ambos ojos, y bueno, hemos pasado de esta proptosis, con un ojo descendido y hacia abajo de ser nasal, a este posoperatorio. Obviamente esa ptosis va a ser, digamos, reconstruida. Entonces, ahora cuando tenemos este tipo de proptosis, y digamos que ya lo estamos relacionando con un tumor en la glándula lagrimal, las causas son varias, las posibles causas son varias. Hay un estudio que hicieron los Shields, donde evaluaron varios tumores orbitarios, 1.264 pacientes, y ellos describieron que de todas esas lesiones orbitales, solo el 10% son de tumores de glándulas lagrimales, que de ese 10%, el 80% pueden ser lesiones inflamatorias o linfoproliferativas, como habíamos visto la otra vez en el otro Ateneo, y el 20% sí son lesiones epiteliales. De ahí la mitad van a ser benignas y la mitad malignas,
Y en las causas benignas está el adenoma pleomórfico. O sea, el adenoma pleomórfico es el tumor epitelial benigno más frecuente de la glándula lagrimal. Se da en adultos, en la cuarta y quinta década de la vida, se cree que es un poquito más frecuente en varones. Y como características clínicas hay dos cosas que siempre va a tener este tumor, y es su lento crecimiento. Los pacientes refieren sus síntomas que ya llevan meses de aparición, y que la verdad que los cambios son mínimos en el tiempo. Obviamente esto es muy, muy gradual, y que nunca duelen, ni a los movimientos, ni espontáneamente, ni a la palpación. Empiezan siempre como con una plenitud en el tercio lateral del surco palpebral, empieza a aparecer una proptosis franca, el ojo se desplaza hacia abajo y hacia adentro, puede haber, digamos, alteración de los movimientos, diplopía, y si palpas acá en el reborde orbitario lateral vas a sentir como una masa bien firme, se puede ver como si fuese lobulada, y nunca duele. En la histopatología, lo típico es la heterogenicidad histológica, o sea, por eso se llama adenoma pleomórfico. Tiene una mezcla de componentes epiteliales y mesenquimales, como lo vimos, tal cual como se vio en la histopatología de esta paciente. Esas células que forman ductus acinos, túbulos, se disponen formando distintas cosas, siempre rodeadas de células mioepiteliales, en el contexto de un tejido mixoide que puede ser más condroide o hasta puede tener, digamos, zonas óseas, y no hay evidencia de displasia. Y en las imágenes, obvio que es donde más nos apoyamos. Hay un estudio del año pasado, me parece súper interesante, donde evaluaron adenomas pleomórficos primarios, recidivales y malignos, y evaluaron sus características clínicas e imagenológicas. Entonces ellos describen que en la tomografía computada, cuando el adenoma es primario, el 100% de los tumores son bien circunscriptos, redondeados, ovalados y con márgenes bien definidos. Son isodensas al músculo en el 100%, generalmente homogéneas, y pueden identar o desplazar el globo ocular. Y cuando son secundarios, o sea, son, digamos, recidivados, ya las características cambian bastante, se vuelven más propensos a tener márgenes mal definidos, son más heterogéneos, presentan calcificaciones en un gran porcentaje y múltiples lóbulos. Y bueno, generan algún tipo de remodelación ósea. Entonces, no sé si se acuerdan de la imagen que habíamos visto al principio, la debería haber puesto acá. Esos como dos lóbulos que tiene, yo interpreto que realmente cuando le hicieron la biopsia, rompieron un poco la cápsula y hubo una recurrencia de ese adenoma pleomórfico, y ya con estas características, porque se veía claramente un lóbulo bien homogéneo, redondeado, con todas las características que les dije recién, y un segundo lóbulo con todas estas características, con las calcificaciones, con la heterogéneo. Y bueno, este estudio también describió la resonancia magnética, donde ellos dicen que en T1, tanto la primaria como la recurrencia son isointensos, pueden ser homo o heterogéneos, y en T2 hiperintensos y heterogéneos. Entonces ya cuando tenemos las imágenes y tenemos la clínica, y digamos, estamos sospechando realmente que es un adenoma pleomórfico, lo ideal es hacer una incisión quirúrgica completa con la cápsula intacta. Se sabe, y hace mucho tiempo se viene diciendo esto, que resecarlo en forma incompleta o generar un defecto en la cápsula nos va a aumentar la tasa de recurrencia y el riesgo de transformación maligna. Por eso es que categóricamente se ha dicho siempre que la punción y aspiración con aguja fina y la biopsia incisional están contraindicados en este tumor. Y eso en realidad está como puesto medio en duda. En el 2009 se publicó un artículo donde estos autores se preguntaban realmente si la bibliografía era suficiente como para decir que estaba prohibido hacer esa biopsia por los altos riesgos de recidiva y malignización. Ellos se dieron cuenta que en realidad la mayor cantidad de estudios que estaban incluidos en esta bibliografía tradicional incluían dentro de biopsia incisional a biopsias que fueron excisionales incompletas o biopsias solamente y que después no se hizo ningún tipo de tratamiento. Entonces concluyen con que no hay pruebas claras que respalden esta afirmación de decir que la biopsia aumenta el riesgo de recurrencia o transformación maligna. Y nada, sugieren considerar biopsia preoperatoria en todos los tumores de glándula lagrimal y adaptar el tratamiento a los hallazgos histológicos. O sea, ellos nos están diciendo que, o sea, si realmente la sospecha es un adenoma pleomorfo, entrá y sacalo completo. Pero si tenés dudas, no pasa nada con que sacaste una biopsia, un pedacito, y dijiste, es un adenoma, listo, entro, saco todo,
Y sí te dicen que extirpes el tracto de la biopsia para asegurarte que hayas extirpado completamente el tumor. Cuando vos haces eso, sacaste todo completo, el pronóstico es excelente. Y fin de la presentación. No los veo, ahí va. Muy buena, ¿qué Caro. ¿qué les parece? O sea, la idea de traer este caso un poco es que vayamos incorporando las patologías que, o sea, relacionado con el caso que trajimos la vez pasada, que más o menos sepamos qué cosas pueden afectar a la glándula lagrimal, que tengamos idea cuál es la frecuencia y, bueno, y casos divertidos. El tratamiento que recibió, Caro, ¿puede haberlo hecho crecer más o no? No, ¿No? no. No, si lo dejas en el tiempo va a crecer. Pasa que, bueno, el de ellas como fueron 8 años, es muchísimo tiempo. Okay. Si se hubiera hecho las imágenes el primer día ese que apareció y que después no hizo nada, ¿hubieran hecho el diagnóstico ahí al toque con las imágenes el día 1? Seguramente sí, sí, seguramente sí. O sea que no es un problema diagnóstico. En general con las imágenes lo diagnostica fácil. Obvio que no puedo decir porque digamos, no vimos esas imágenes, pero generalmente es muy fácil identificarlo por las imágenes. O sea, la clínica era muy, muy clara y las imágenes probablemente, si era como este lóbulo que creemos que fue como lo primero que apareció fue este lóbulo posterior, bien homogéneo, redondito, y como que no hay dudas. No sé por qué hicieron una biopsia incisional en ese momento y se quedaron con ese diagnóstico. O sea, ellos tampoco entiendo por qué siguieron como tratándolo como eso si veían que no evolucionaba. Ahí estaban tratando otra cosa. Bien. ¿Qué opinan las oculoplásticas? Que están ahí calladitas. Dale, las que saben que digan algo, dijo. Muy interesante, Caro, el caso. Muy lindo. No hay Para mucho más para aportar porque ya dijiste todo. Aparte, Emilio, nos dimos cuenta que tenía proptosis, pará. En la primera Sí. El día 1 nos dimos cuenta. Muy bueno, Caro. Muy buen caso, la verdad que nada más para aportar porque lo dijiste muy completo. Ceci sigue ordenando el departamento, no dice nada. No, estoy en la calle, muy buen caso, me gustó. Muy interesante. Ahora tengo que estar al nivel ahí, me puso la vara muy alta. Para la próxima. Miren, pasó todo. Creo que lo dije un poco al palo porque no pasaron ni 20 minutos. Bueno. La idea es dentro de poco, bueno, la semana que viene presenta Agus Palacio, que si querés, si alguien quiere presentar también algún Emilio. ¿Algún Emilio? Si hay algún Emilio. ¿Cómo te tiraron la pelota, Emilio? Sí. Hay uno solo, Emilio, acá en el grupo este. Emilio abandonó este grupo, dice. Y el 20 presentan Pato y después Luis Zunino. Entonces la idea es hacer 2 presentaciones cortitas. Qué bueno, así le Perfecto. podemos hacer un poco de bullying a Zunino. Hace rato no lo hacemos. Ya estabas Prende con el micrófono, Zunino, con prende el micrófono. abstinencia. Abstinencia de Zunino. La abstinencia, la vez que lo veo siempre me acuerdo de vos, pobre. Bueno, algo organizamos, Juan, para incorporar otro caso más, además de Palacios. Dale, perfecto. Bueno, entonces estamos por hoy. Nos vemos la semana que viene. No, miren, como como ustedes, ¿qué les gustaría que prepararan de oculoplastia? Porque por ahí sí Claro, sí, es muy, tal cual. no sé, no voy a ver nunca una cosa de esta. O Que prefieren, claro. Bueno, gracias a Dios, pero la idea es que nos enriquezca todo, qué sé yo. Esperen que se conectó el doctor Güemes. Arranquemos ahora. bueno, arranco con la presentación de puse vuelta. la cámara. Estaba ¿Recuperamos conectado. utilidad o